Bueno, y ya estoy con la doctora Fabiana Sato Quipes, a quien les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola Gaby, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Un gusto estar acá y me encanta el tema que vamos a abordar el día de hoy en este mes de las infancias, de los niños. Bien, entonces vamos a poner un poquito el foco en los niños y ver qué hace felices a los niños. Entonces traigo un poco de la mirada de este pedagogo, filósofo y psicoanalista alemán, Bert Hellinger, que fue quien desarrolló las constelaciones familiares, ¿no? Bien. Entonces él decía que lo que hace felices a los niños en primer lugar es que sus padres, al mirarlos a ellos mismos, respeten al otro. O sea, que cuando la madre mira a ese hijo o hija, en él respete y ame a su padre. Y cuando el padre mire a ese hijo o hija, en él respete y ame a su madre. Y esto del respeto y del amor en constelaciones familiares quiere decir mirar y amar al otro tal como es, ¿verdad? Entonces va más allá de que estos padres estén juntos, separados, cuando esta pareja tiene hijos, cuando una pareja tiene hijos, la paternidad y la maternidad es para toda la vida y ese hijo necesita sentirse respetado en su derecho a ser hijo de dos, ¿verdad? Entonces este respeto o este respeto por el padre de nuestro hijo, por la madre de nuestro hijo, hace sentir a ese hijo o hija completo, ¿no? Completo, no siente que el que lo mira lo rechaza en su mitad, digamos, ¿no? Porque somos nuestros padres, somos papá y mamá biológicos, los que nos dieron la vida con todo lo que viene de cada uno de esos en su rama paterna y materna. Más allá de lo que haya pasado luego con ellos como pareja. Claro, y en tantas familias vemos, ¿no? Familias unidas o familias separadas, digo, padres separados. Así es. Cuando uno de los padres como quiere interponerse en la relación de ese hijo o hija con la otra parte, ¿no? Con ese padre o esa madre. Así es. Eso es muy frecuente, incluso cuando hay parejas que están conviviendo, matrimonios o parejas convivientes que tienen hijos en común. Y cuánto es muy común también que las mujeres se sientan más madres o con más derechos. Con más derechos. ¿Sí? Con más derechos que los padres o más madre o son mis hijos. Entonces eso hace mucho daño a los hijos. Se sienten excluidos en una parte de su ser y ellos mismos empiezan a relacionarse con esa parte del excluido, del papá o mamá excluida, ellos mismos empiezan a relacionarse excluyendo esa parte de sí mismos. Sí. Es muy importante todo lo que conlleva este respeto por el padre o la madre de nuestro hijo al verlo a ese hijo, ¿no? Porque a ese que rechazamos o que excluimos está en el hijo. Claro. ¿No? Y si es cierto que nos importan esos hijos, tenemos que reconocerlos como hijos de dos. De dos tal como somos, tal como soy yo, tal como es su papá. Así es perfecto porque es el único que tienen. No quiere decir que sea una persona perfecta. Fabi, y en el caso de que ese padre, generalmente pasa con los padres, ¿no? Pero también puede suceder con una madre, que desaparece de la vida de ese niño. Sí. Que desaparece y que nunca más hay un contacto ni se saben de las historias de ambos. Bueno, como ese papá biológicamente y todo lo que viene de él, de su rama paterna, está presente en el niño, cuando la madre honra y respeta a ese padre tal como es, ese niño tiene toda la fuerza. ¿Sí? Por más que el padre haya sido un abandónico, le abandonó a la mamá embarazada o no quiso reconocer al hijo, ¿no? O murió joven. O hay muchos casos de padres que están en la cárcel. También, por supuesto, pero de todas formas estos ejemplos que damos, siempre hay un padre y una madre, o sea, por siempre. Más allá de lo que haya hecho, digamos. Exactamente, eso es lo importante y lo que es tan difícil para nosotros, porque lo juzgamos y así lo excluimos. Claro.
Al juzgarlo lo excluimos. Entonces, excluimos la mitad del ser de ese niño o niña, que cuando va a ser adulto va a tener las consecuencias que vienen de ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va creciendo, va sintiendo un hueco, un vacío, una necesidad, en el caso de no conocer quién es el papá o la mamá, una necesidad de conocer quién es, cómo se llamaba. A veces la mamá niega esto. Niega decirle al hijo o a la hija quién fue su padre. Hay muchos casos, sí. Sí, entonces esto es, bueno, esto es difícil para un hijo. Un hijo adulto puede hacer algo con eso también, que será tomar su historia tal como es y su madre tal como es, pero mientras tanto ya tuvo todo un proceso y un crecimiento, un proceso psicológico que dejó consecuencias y huellas en sí mismo y traumas también, ¿no? Y a veces pensamos que con el amor todo lo curamos, ¿no? Supongamos o que... con el amor de uno solo es suficiente, claro, ¿no? sí. Cuando nos apropiamos de un hijo, sí. ya sea el padre o la madre, porque hay padres también que excluyen a las madres, que se apoderan de los hijos y excluyen a las madres, aunque es más frecuente lo contrario, hay también, ¿no? Entonces cualquiera de los dos que se apodera, que secuestra, digamos, en el sentido literal y también en el sentido emocional, a un hijo o una hija, entonces eso tiene graves consecuencias para esos hijos en la vida. Y como vos decís, creemos que eso es suficiente, que si yo lo amo, la amo y le doy todo de mí, lo atiendo y la tengo en una cajita de cristal, ese niño va a ser feliz, ¿no? Claro. Y justamente no es así. Lo que hace felices entonces a los niños es que tanto padre o madre cuando miran a ese niño amen y respeten al otro progenitor. Qué fuerte porque para muchos eso es un desafío. Sí. Aunque no perdones, aunque no, no sé, situaciones que hayan vivido, tiene que eso ser por otra vía. Claro, el tema del perdón es que cuando yo quiero perdonar o estoy perdonando, también estoy juzgando. Entonces también estoy excluyendo. El punto es poder decirle sí al otro tal como es. Porque es un otro, ¿no? Que no puedo cambiarlo, no le puedo poner condiciones. Claro. Ya es el papá o la mamá de ese hijo. Ya no hay vuelta atrás. Exacto, yo puedo separarme de la otra persona porque como pareja decido no continuar, digamos, ¿no? Porque las cosas son difíciles o no, o se terminó el amor de pareja. Sí. Pero como padre o madre, el otro sigue siendo eternamente el padre o la madre. Hay casos de que hay padres que son, no sé, que son o abusivos o maltratadores. Bueno, y el asentimiento es sí a ese padre tal como es. El sí es más que la aceptación. Yo siempre pongo ejemplos. Bueno, acá tenemos una flor roja, ¿no es cierto? Sí. ¿Esta flor es roja? Sí. Bueno, eso es. ¿Esta flor es roja? Sí. Bien. ¿Esta flor es blanca? Sí. Bueno, ese es el sí que necesitamos también dar a los demás. Es un sí de lo que es. Y entonces eso me libera para tomar las decisiones adecuadas para cada caso, ¿no? En el caso de que un hijo necesite proteger su vida de un papá abusivo, pero es sí a ese padre, porque ese es el padre de ese hijo. ¿Se entiende? O sea, no lo estoy negando ni rechazando. Estoy diciendo, bueno, sí, esto es así y ahora ¿qué se hace? Entonces, en los casos en los que está en riesgo la vida de los hijos, y sabemos que hay casos que luego terminan mal, digamos, entonces ahí se toman las medidas necesarias. Pero sin negar que ese es el hijo, el padre de ese hijo, digamos, ¿no? Bien. Entonces, de esa forma, ese padre, tal como es, está presente en el hijo y el hijo no necesita luego ser lo que el padre fue. Digamos, si la mamá rechaza en ese hijo lo que el padre es, ese hijo tiene más chances de ser igual al papá. En lo difícil, ¿no? Repetir lo traumático, lo difícil, la energía de violencia. Y ahí es cuando vemos las historias que se repiten, ¿no? Exactamente. Un hijo que hace lo mismo que ese padre o que tal vez alguien de la familia, ¿no? Sí, totalmente. Siempre que excluimos, todo lo que se excluye se repite. Y cuando decimos sí, no es someternos. Al contrario, el sí es muy activo.
El aceptar, el perdonar. El aceptar es pasivo, ¿no? Implica el rechazo también. Y el perdonar, estoy perdonando algo que antes juzgué. Entonces, si juzgo, me siento por encima del otro. Entonces también lo estoy excluyendo, ¿no? Porque si juzgamos a nuestros padres o a nuestra pareja, nos ponemos por encima de ellos. Ok, sí, como que superiores. Exactamente, como superiores. Bueno, desde ese lugar no se encuentran soluciones viables para las relaciones, ¿sí? Ok, qué fuerte, porque a veces es muy difícil. Sí, es muy claro. difícil también para un hijo, a veces el hijo o hija aceptar ese sí de esos padres que fueron de esa forma o como pudieron. Y también para alguna de las partes, ¿no? Una madre o un padre aceptar al otro así Sí. tal cual fue, tal Claro. cual es. Bueno, pero también es re difícil estar peleándonos con lo que fue y con la realidad tal como es. Porque cuando no decimos sí, decimos no, ¿verdad? Entonces al decir no es pelearnos con lo que fue. Lo que fue no lo podemos cambiar. O sea, nuestro origen no lo podemos cambiar. De quién venimos no lo podemos cambiar. Pasa que si lo rechazamos, luego nuestros hijos y nietos nos los van a mostrar otra vez a nuestros padres si los hemos rechazado. O si hemos rechazado a uno de los dos. Y hay, o sea, uno en algún momento de la vida igual puede cambiar eso, ¿no? Tal vez pasaste la vida con una mirada y de repente... Sí, desde la mirada adulta presente hoy, desde el asentimiento, el sí, es que se puede cambiar, ¿no? Porque puedo dejar de pelearme con el pasado, dejar de pelearme con las personas como son y dejar de pelearme muchas veces con la realidad. Porque si yo gasto mi energía peleándome con la realidad, no doy los pasos asertivos necesarios en el presente para encontrar soluciones. No las encuentro. Repito un sinfín de situaciones en bucle que me llevan siempre a lo mismo. A lo mismo, estar en el mismo lugar. Bueno, ¿qué hace feliz entonces a los niños? Ahí escuchamos desde esta mirada, ¿no? Desde esta posición. ¿Este fin de semana tenemos alguna actividad? Este fin de no, porque son las elecciones. Claro. Entonces, a descansar. Todos los jueves de agosto que siguen vamos a tener talleres y el sábado 19 de agosto también vamos a tener un taller. Entonces, en estos talleres se pueden sumar los padres para constelar por sus hijos o por las parejas, para encontrar ese orden primigenio que está antes del amor, ¿no? Cuando respetamos ese orden, el amor puede fluir incluso cuando ya las personas están separadas, como en relación de pareja o un padre ausente, cómo hace un hijo para sanar el vínculo con un papá que nunca estuvo, digamos, esto que decías vos. Y ahí están viendo una masterclass gratuita que va a haber el 9 de septiembre sobre trauma y resiliencia, porque como todo esto deja huellas difíciles en nosotros, tenemos que ir aprendiendo más recursos de lo que hoy sabemos de trauma y de sistémica para poder tener una vida más armónica y más feliz y mejores relaciones, ¿no? Totalmente. Más afectuosas y amorosas. ¿Esta masterclass es presencial o es...? Es por Zoom. Ah, es por Zoom. Es por Zoom y hay que inscribirse. Ok. Porque si bien es gratuita, hay un cupo. Hay un cupo que vamos a respetar. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias Gaby. Como Gracias siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, nos vamos a un corte muy chiquitito y ya regresamos para seguir compartiendo.